¿Alguna vez has sentido que no perteneces a este mundo? Que cada día es una lucha contra una realidad que parece ajena a tu verdadera naturaleza? Si en este momento algo dentro de ti resuena con estas palabras, quizás seas una de esas almas que se niegan a volver a la tierra. Almas que han experimentado tanto dolor, tanta desilusión, que han decidido resistirse al llamado de la reencarnación. Esta no es una conversación común. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente tu perspectiva sobre quién eres y por qué sientes esa profunda desconexión con el mundo que te rodea. Porque existe un fenómeno espiritual del que pocos hablan, un secreto que las almas más evolucionadas conocen pero que raramente se revela: la resistencia espiritual a la reencarnación. En los planos astrales superiores, donde las almas descansan entre una vida y otra, hay un momento crucial que determina nuestro destino. Es el momento en que se nos presenta la oportunidad de regresar a la Tierra, de encarnar nuevamente en un cuerpo físico para continuar nuestro proceso evolutivo. Pero no todas las almas aceptan esta invitación con la misma disposición. Algunas, las más sensibles, las que han acumulado heridas profundas a lo largo de múltiples existencias, simplemente dicen no más. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, nos enseñó que la reencarnación es un mecanismo de purificación y aprendizaje. Pero lo que no siempre se menciona es que algunas almas, después de experiencias traumáticas repetidas, desarrollan lo que podríamos llamar resistencia reencarnativa. Es como si el espíritu, cansado de los sufrimientos terrestres, prefiriera permanecer en los planos superiores antes que enfrentar nuevamente los desafíos de la materia densa. ¿Te has preguntado por qué desde niño sentías que el mundo era demasiado cruel, demasiado injusto? ¿Por qué mientras otros parecían adaptarse naturalmente a las reglas sociales, tú siempre cuestionabas todo? Estas son señales de un alma que ha vivido muchas vidas, que ha experimentado profundamente tanto el amor como el dolor, y que ahora porta la sabiduría de esas experiencias como una carga pesada sobre sus hombros. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, ese reservorio de experiencias ancestrales que todos compartimos. Pero las almas resistentes no solo cargan con el inconsciente colectivo, sino con memorias específicas de vidas pasadas donde el sufrimiento fue tan intenso que marcó indeleblemente su estructura energética. Son almas que han sido perseguidas por sus creencias, que han perdido seres amados de formas traumáticas, que han experimentado la traición, la injusticia y la incomprensión una y otra vez. Cuando estas almas se encuentran en el plano astral, frente a la oportunidad de una nueva encarnación, algo dentro de ellas se revela. ¿Para qué volver?, se preguntan. ¿Para qué exponerse nuevamente al dolor, a la incomprensión, a la crueldad humana? Y es entonces cuando comienza un proceso de negociación espiritual que puede durar décadas o incluso siglos en tiempo terrestre. Los mentores espirituales, esas entidades evolucionadas que guían nuestro proceso de reencarnación, entienden esta resistencia. Saben que forzar a un alma a reencarnar contra su voluntad resultaría en una vida marcada por la depresión, la ansiedad y un profundo sentimiento de estar fuera de lugar. Por eso desarrollan estrategias especiales para estas almas resistentes. Una de estas estrategias es la encarnación suave. El alma no regresa directamente a la tierra, sino que primero se conecta de manera sutil con el plano físico. Esto explica por qué algunas personas experimentan desde muy temprana edad visiones, sueños premonitorios o una sensibilidad extrema a las energías sutiles. Es como si el alma estuviera probando las aguas antes de sumergirse completamente en la experiencia terrestre. Otra estrategia es la encarnación con propósito elevado. A estas almas resistentes se les ofrece la oportunidad de regresar no solo para su propia evolución, sino para cumplir una misión específica de sanación o elevación de la conciencia planetaria. Es como si el universo les dijera: si vas a regresar, que sea para algo verdaderamente significativo. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y padre de la logoterapia, descubrió que el sufrimiento solo tiene sentido cuando encontramos un propósito superior en él. Las almas resistentes han comprendido intuitivamente esta verdad. No se niegan a sufrir por cobardía, sino porque han desarrollado un discernimiento espiritual que les permite cuestionar el valor de ciertas experiencias.
Pero ¿cómo reconocer si eres una de estas almas? Las señales son sutiles pero inequívocas. Desde la infancia, sientes una nostalgia inexplicable por un hogar que no puedes ubicar geográficamente. Tienes sueños recurrentes sobre lugares que nunca has visitado, pero que sientes familiares. Experimentas una sensibilidad extrema a la injusticia, como si cada acto cruel fuera una herida personal. También es común que estas almas tengan dificultades para establecer vínculos superficiales. Buscan conexiones profundas, auténticas, y se sienten agotadas por las interacciones sociales convencionales. Es como si llevaran dentro de sí la memoria de amores y amistades tan profundas que las relaciones terrestres comunes les parecen insuficientes. La resistencia de estas almas no es un defecto, sino una evolución. Han desarrollado un nivel de conciencia que les permite discriminar entre experiencias que realmente contribuyen a su crecimiento espiritual y aquellas que simplemente perpetúan patrones kármicos destructivos. Son almas que han aprendido a decir no a ciertos tipos de sufrimiento, no por evitar el crecimiento, sino por elegir formas más elevadas de evolución. Esta comprensión nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza misma de la evolución espiritual. ¿Es realmente necesario sufrir para crecer? ¿O hemos malinterpretado el proceso, creyendo que el dolor es el único maestro válido? Las almas resistentes nos enseñan que existe un punto en la evolución donde el sufrimiento consciente se transforma en sabiduría práctica, donde ya no necesitamos experimentar directamente cada lección, porque hemos desarrollado la capacidad de aprender a través de la observación y la contemplación. Pero aquí surge una pregunta fundamental que puede estar resonando en tu mente. ¿Qué sucede cuando un alma se niega persistentemente a reencarnar? ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de esta resistencia? La respuesta no es simple, porque estamos adentrándonos en territorios que trascienden la comprensión ordinaria de la vida y la muerte. En los registros akáshicos, esa biblioteca cósmica donde se almacenan todas las experiencias del universo, existe una categoría especial para estas almas. Son conocidas como los contemplativos eternos o guardianes del umbral. No son seres perdidos ni almas en castigo, sino conciencias que han elegido una forma diferente de evolución espiritual. Han decidido crecer desde los planos superiores, observando, analizando y comprendiendo la experiencia humana sin necesidad de sumergirse completamente en ella. Friedrich Nietzsche, en su profunda reflexión sobre el sufrimiento humano, habló del eterno retorno como una prueba suprema de la voluntad. Pero las almas resistentes han desarrollado una perspectiva que va más allá de esta filosofía. Para ellas, la verdadera prueba no es aceptar eternamente el retorno, sino tener la sabiduría para discernir cuándo es necesario regresar y cuándo es más sabio permanecer en los planos de contemplación. Chico Xavier, el médium brasileño más respetado del siglo XX, recibió mensajes de espíritus que describían exactamente este fenómeno. Según estas comunicaciones, existe un consejo espiritual que evalúa caso por caso la situación de cada alma resistente. No se trata de una decisión arbitraria, sino de un análisis profundo de la estructura energética del espíritu y su capacidad real de beneficiarse de una nueva encarnación. Pero ¿qué experimentan estas almas mientras permanecen en los planos superiores? Contrario a lo que podríamos imaginar, no viven en una paz estática. Experimentan lo que podríamos llamar sufrimiento contemplativo. Es un tipo de dolor muy diferente al físico o emocional terrestre. Es la angustia de ver a la humanidad repetir los mismos errores, de observar el sufrimiento de otros seres queridos que sí han decidido reencarnar, de sentir la responsabilidad de ayudar, pero estar limitadas por su propia resistencia a la encarnación. Carl Jung describió el proceso de individuación como el camino hacia la totalidad del ser. Para las almas resistentes, este proceso toma una forma única. Su individuación no ocurre a través de la experiencia directa, sino a través de lo que podríamos llamar individuación vicaria. Aprenden y evolucionan observando las experiencias de otras almas, procesando colectivamente las lecciones que emergen del sufrimiento y la alegría humana. Es aquí donde el concepto de empatía espiritual alcanza su máxima expresión. Estas almas desarrollan una capacidad extraordinaria para sentir y comprender las experiencias de otros seres sin necesidad de vivirlas directamente.
Es como si se hubieran convertido en antenas cósmicas, captando y procesando las ondas emocionales y espirituales de todo el planeta. Pero esta capacidad viene con un precio. El peso de la conciencia colectiva puede ser abrumador. Imagina sentir simultáneamente el dolor de una madre que pierde a su hijo, la desesperación de un alma perdida en las adicciones, la angustia de alguien que enfrenta una enfermedad terminal. Las almas resistentes procesan todo esto como parte de su proceso evolutivo, y es precisamente esta intensidad la que las hace aún más reacias a encarnar. Aquí es donde encontramos uno de los aspectos más fascinantes de este fenómeno, la proyección astral involuntaria. Muchas de estas almas, en su resistencia a la encarnación completa, desarrollan la capacidad de proyectarse astralmente hacia la Tierra de manera espontánea. Si has experimentado sueños extraordinariamente vívidos, donde te encuentras en lugares desconocidos pero familiares, donde interactúas con personas que parecen conocerte pero que nunca has visto, es posible que estés experimentando estas proyecciones. Durante estas proyecciones, el alma puede experimentar fragmentos de lo que sería su vida encarnada. Es como si el universo le ofreciera muestras gratis de la experiencia terrestre, permitiéndole evaluar si está lista para dar el paso completo hacia la reencarnación. Algunas almas, después de estas experiencias, finalmente deciden regresar. Otras, por el contrario, se sienten aún más convencidas de que deben permanecer en los planos superiores. Aristóteles hablaba de la causa final como el propósito último hacia el cual se dirige toda existencia. Para las almas resistentes, su causa final no es necesariamente la perfección a través de la encarnación, sino la comprensión profunda de la naturaleza de la existencia misma. Se convierten en filósofos cósmicos, en estudiosos de la condición humana, desde una perspectiva que trasciende las limitaciones de la materia. Esto nos lleva a un aspecto crucial, la función cósmica de estas almas. No son simplemente seres que evitan la responsabilidad, sino que cumplen un papel específico en el plano universal. Actúan como estabilizadores energéticos para el planeta. Su presencia en los planos superiores crea un campo de conciencia elevada que influye sutilmente en la evolución de la humanidad. Piensa en ello como si fueran satélites espirituales que orbitan la Tierra, transmitiendo constantemente frecuencias de sabiduría, compasión y comprensión. Cada alma resistente que permanece en los planos superiores contribuye a elevar el nivel vibracional del planeta, facilitando el despertar espiritual de aquellos que sí han elegido encarnar. Pero aquí surge una paradoja fascinante. Muchas de estas almas, en su resistencia a la encarnación, desarrollan un amor tan profundo por la humanidad que finalmente deciden regresar no por obligación kármica, sino por compasión pura. Es como si el acto mismo de negarse a encarnar las preparara para una encarnación más consciente y propositiva. Cuando estas almas finalmente deciden regresar, lo hacen con características muy específicas. Suelen nacer con una sensibilidad extrema, con capacidades psíquicas naturales, con una comprensión intuitiva de las dinámicas espirituales. Son los niños que desde pequeños hablan de vidas pasadas, que muestran sabiduría más allá de su edad, que parecen recordar cosas que nunca aprendieron. También es común que estas almas elijan encarnaciones desafiantes. Pueden nacer en familias disfuncionales, con condiciones médicas complejas o en circunstancias sociales difíciles, pero lo hacen con plena conciencia, sabiendo que su resistencia previa les ha dado la fuerza espiritual necesaria para transformar estas condiciones adversas en oportunidades de crecimiento no solo personal, sino colectivo. El proceso de decisión para estas almas es profundamente complejo. Involucra no solo su propia evolución, sino la consideración de cómo su presencia o ausencia en el plano físico afectará a otras almas con las que tienen vínculos kármicos. Es un cálculo cósmico que considera múltiples variables: el momento histórico de la humanidad, las necesidades específicas del planeta, la disponibilidad de familias que puedan proporcionar el ambiente necesario para su misión. Y es aquí donde comenzamos a comprender que quizás tú, que estás escuchando estas palabras, seas una de esas almas que finalmente decidió regresar después de una larga resistencia. Esa sensación de no pertenecer completamente a este mundo, esa nostalgia por algo que no puedes definir, esa capacidad natural para comprender dinámicas espirituales complejas. Todo esto
podría ser evidencia de tu propio viaje desde la resistencia hacia la encarnación consciente. Si has llegado hasta este punto reconociendo señales de tu propia resistencia espiritual, es momento de adentrarnos en las manifestaciones más profundas de este fenómeno. Porque las almas que se niegan a reencarnar no solo experimentan esta resistencia en los planos astrales, sino que cuando finalmente deciden regresar, traen consigo marcas energéticas muy específicas que se manifiestan de formas extraordinarias en la vida cotidiana. Una de las manifestaciones más evidentes es lo que los antiguos místicos llamaban la enfermedad del alma encarnada. No se trata de una patología médica, sino de una profunda inadaptación al mundo físico que se expresa a través de síntomas muy específicos. Estas almas suelen experimentar desde la infancia una sensación persistente de que sus emociones son demasiado intensas para este mundo, como si hubieran sido diseñadas para un planeta donde la sensibilidad fuera la norma y no la excepción. Immanuel Kant, en su exploración de la razón pura, habló sobre las limitaciones de la percepción humana. Para las almas resistentes que han decidido encarnar, estas limitaciones se sienten como una prisión. Han conocido estados de conciencia donde la percepción era ilimitada, donde podían acceder instantáneamente a conocimientos universales, donde la comunicación ocurría a través de la transmisión directa de pensamientos y emociones. Regresar a la comunicación verbal, a la percepción a través de 5 sentidos limitados, es como si un águila fuera forzada a caminar cuando está diseñada para volar. Esta inadaptación se manifiesta frecuentemente a través de lo que podríamos llamar episodios de memoria cósmica. Son momentos en los que, sin explicación aparente, el alma encarnada experimenta una expansión súbita de conciencia. De repente, recuerda fragmentos de su existencia en los planos superiores, siente con claridad meridiana la artificialidad de muchas construcciones sociales, experimenta una comprensión profunda de la naturaleza ilusoria del tiempo y el espacio tal como los percibimos ordinariamente. Estos episodios pueden ser extremadamente perturbadores. Imagina estar en medio de una conversación social común y de repente percibir con claridad absoluta las motivaciones ocultas de cada persona, sentir el peso de sus heridas no sanadas, ver los hilos energéticos que conectan a todos los presentes con experiencias de vidas pasadas. Es como si se activara temporalmente un modo de percepción divina que revela la verdadera naturaleza de la realidad. Viktor Frankl observó que los sobrevivientes de experiencias extremas a menudo desarrollaban una perspectiva única sobre el sentido de la vida. De manera similar, las almas resistentes que han decidido encarnar traen consigo una perspectiva que trasciende las preocupaciones ordinarias. Pueden parecer desinteresadas en el éxito material, en las competencias sociales, en las dinámicas de poder que motivan a la mayoría de las personas. No es que sean superiores o que juzguen estas motivaciones, sino que literalmente no resuenan con ellas a nivel energético. Esta desconexión se extiende también a las relaciones interpersonales. Estas almas buscan conexiones que reflejen la profundidad de las uniones que experimentaron en los planos superiores. Una amistad superficial, una relación romántica basada en la atracción física o la conveniencia social les resulta energéticamente agotadora. Es como si necesitaran que cada interacción humana tuviera un componente de crecimiento espiritual mutuo, de reconocimiento alma a alma. Aquí es donde encontramos uno de los aspectos más fascinantes de estas encarnaciones, la capacidad natural para la sanación espiritual. Muchas de estas almas, sin haber estudiado formalmente terapias energéticas, desarrollan espontáneamente la capacidad de percibir y transmitir energías sanadoras. Es como si hubieran traído consigo memorias celulares de su trabajo en los planos superiores, donde la sanación ocurría a través de la transmisión directa de luz y amor. Esta capacidad se manifiesta de múltiples formas. Pueden ser personas a las que otros buscan naturalmente cuando atraviesan crisis emocionales, sin que ellas mismas comprendan completamente por qué. Sus palabras parecen tener un poder especial para consolar, para iluminar, para ayudar a otros a encontrar perspectivas nuevas sobre sus problemas.
Es como si fueran canales naturales de la sabiduría cósmica que adquirieron durante su residencia en los planos superiores. Pero esta capacidad viene acompañada de una responsabilidad que puede sentirse abrumadora. Estas almas a menudo experimentan lo que podríamos llamar saturación empática. Sienten tan profundamente el dolor de otros que puede resultarles difícil distinguir entre sus propias emociones y las emociones ajenas. Es como si sus campos energéticos fueran naturalmente porosos, diseñados para la comunicación empática directa que existía en los planos superiores, pero inadecuados para la protección necesaria en el mundo físico. Esto nos lleva a una comprensión crucial. Estas almas necesitan desarrollar técnicas específicas de protección energética que van más allá de las prácticas espirituales convencionales. No basta con la meditación ordinaria o las técnicas de relajación. Necesitan métodos que les permitan mantener su sensibilidad natural mientras crean barreras protectoras contra la invasión energética no deseada. Una técnica particularmente efectiva es lo que los antiguos chamanes llamaban la construcción del templo interno. Involucra la creación de un espacio sagrado dentro de la conciencia, un refugio energético donde el alma puede retirarse cuando la intensidad del mundo físico se vuelve demasiado abrumadora. Este templo interno no es simplemente una visualización, sino una estructura energética real que se construye a través de la práctica constante y que puede ser accesible instantáneamente en momentos de necesidad. Otra manifestación común en estas almas es la experiencia de sueños de instrucción. Durante el sueño, cuando las barreras entre los planos se vuelven más permeables, reciben enseñanzas directas de sus guías espirituales. Estos sueños no son aleatorios ni simbólicos en el sentido ordinario, sino comunicaciones específicas sobre su misión en la Tierra, sobre técnicas espirituales que deben desarrollar, sobre personas que deben encontrar o situaciones que deben enfrentar. Carl Jung habló del sueño como el camino real hacia el inconsciente, pero para las almas resistentes que han decidido encarnar, el sueño se convierte en el camino real hacia la consciencia cósmica. Es durante el estado onírico que pueden reconectarse temporalmente con la perspectiva ampliada que tenían en los planos superiores, recibir orientación sobre cómo navegar los desafíos de la encarnación y recordar aspectos de su verdadera identidad espiritual. Estas experiencias oníricas a menudo incluyen visiones de eventos futuros, no en el sentido de predicciones fatalistas, sino como mapas de posibilidades que les permiten tomar decisiones más conscientes. Es como si tuvieran acceso a una perspectiva temporal expandida que les permite ver las consecuencias a largo plazo de sus acciones y elecciones. También es común que estas almas experimenten fenómenos que la ciencia convencional no puede explicar, objetos que se mueven sin causa aparente, aparición de luces inexplicables, sensación de presencias invisibles que las acompañan. Estos no son eventos sobrenaturales en el sentido tradicional, sino manifestaciones de su conexión natural con dimensiones de la realidad que trascienden la percepción ordinaria. La clave para comprender estos fenómenos es reconocer que estas almas operan simultáneamente en múltiples niveles de realidad. Mientras su conciencia está anclada en el cuerpo físico, mantienen conexiones activas con los planos superiores de donde provinieron. Es como si fueran embajadoras entre mundos, traduciendo constantemente experiencias dimensionales superiores al lenguaje y la comprensión tridimensional. Esta capacidad multidimensional las convierte en catalizadores naturales para el despertar espiritual de otros. Su simple presencia puede activar memorias dormidas en almas que están comenzando su propio proceso de despertar. Es como si llevaran consigo una frecuencia vibratoria que actúa como un diapasón, ayudando a otros a sintonizar con niveles más elevados de conciencia. Ahora que hemos explorado las profundidades de este fenómeno espiritual, llegamos al momento más crucial de nuestra conversación. Si te has reconocido en estas descripciones, si has sentido esa resonancia profunda que va más allá de la comprensión intelectual, entonces es hora de abrazar completamente quién eres y por qué decidiste finalmente regresar a este mundo. Porque la verdad más hermosa y a la vez más desafiante es esta: las almas que se niegan a reencarnar y que finalmente deciden hacerlo, no regresan como víctimas del destino, sino como guerreros espirituales
con una misión específica. Cada alma resistente que está ahora encarnada en este planeta ha venido en este momento histórico particular porque la humanidad necesita exactamente lo que ella puede ofrecer. Estamos viviendo lo que los antiguos textos védicos llamaban Kali Yuga, la era oscura donde la conciencia espiritual está en su punto más bajo. Pero paradójicamente, es precisamente en esta era cuando las almas más evolucionadas deciden encarnar. Es como si el universo hubiera enviado a sus mejores estrategas espirituales justo cuando la batalla entre la luz y la oscuridad está llegando a su punto culminante. Arthur Schopenhauer, en su exploración del sufrimiento humano, concluyó que la vida es esencialmente sufrimiento. Pero las almas resistentes que han decidido encarnar traen consigo una perspectiva que trasciende esta visión pesimista. Han visto desde los planos superiores que el sufrimiento terrestre es temporal, que es una ilusión creada por la separación aparente entre el alma y su fuente divina. Su misión es recordar esta verdad a la humanidad, no a través de sermones o doctrinas, sino a través de su simple presencia y ejemplo. Esta comprensión nos lleva a un punto fundamental. Si eres una de estas almas, tu resistencia inicial a la encarnación no fue una debilidad, sino una expresión de tu sabiduría espiritual. Sabías intuitivamente que regresar a la Tierra en este momento significaría enfrentar desafíos extraordinarios, pero también sabías que tenías la fuerza interior necesaria para no solo sobrevivir a estos desafíos, sino para transformarlos en oportunidades de servicio. Chico Xavier recibió comunicaciones de espíritus que describían exactamente este proceso. Según estas enseñanzas, las almas resistentes que finalmente deciden encarnar pasan por lo que se conoce como la iniciación del fuego sagrado. Es un proceso donde el alma, antes de tomar el cuerpo físico, es sometida a una purificación energética tan intensa que la prepara para mantener su conexión con los planos superiores, incluso mientras está encarnada. Esta iniciación explica por qué muchas de estas almas experimentan desde la infancia situaciones que podrían parecer excesivamente desafiantes. Familias disfuncionales, enfermedades, traumas emocionales, no son castigos kármicos, sino oportunidades diseñadas específicamente para fortalecer su capacidad de mantener la luz interior en medio de la oscuridad. Es como si fueran entrenadas desde pequeñas para ser faros de esperanza en un mundo que ha olvidado cómo encontrar la luz. Pero aquí es donde muchas de estas almas enfrentan su mayor desafío, la tentación de cerrarse, de construir murallas protectoras tan gruesas que terminen aislándose del mundo que vinieron a servir. Es comprensible. Después de experimentar la pureza y la paz de los planos superiores, la densidad energética del mundo físico puede ser abrumadora. La crueldad, la injusticia, la inconsciencia que observan diariamente pueden despertar en ellas el deseo de regresar a su estado anterior de resistencia. Es en este punto crítico donde la verdadera alquimia espiritual debe ocurrir. Estas almas deben aprender a ser como el loto, que crece en el barro pero emerge pristino y hermoso. Deben desarrollar la capacidad de estar completamente presentes en el mundo físico sin ser contaminadas por su densidad, de amar profundamente sin perderse en el dolor ajeno, de servir sin sacrificar su propia integridad energética. Carl Jung describió este proceso como la integración de las polaridades internas. Para las almas resistentes encarnadas, esto significa integrar su naturaleza celestial con su experiencia terrestre, su sabiduría cósmica con su humanidad vulnerable. No se trata de elegir entre ser espiritual o ser humano, sino de encontrar el punto de equilibrio donde ambos aspectos se potencian mutuamente. Esta integración es lo que les permite cumplir su verdadera misión, ser puentes entre los mundos. Su función no es escapar de la realidad terrestre, sino elevar su vibración. Cada vez que una de estas almas logra mantener su paz interior en medio de una situación caótica, está literalmente transmutando energías densas en energías más elevadas. Es como si fueran transformadores espirituales, tomando la electricidad de alto voltaje de los planos superiores y adaptándola para que pueda ser utilizada en el mundo físico. Pero para cumplir esta función de manera efectiva, necesitan dominar técnicas específicas de protección y purificación energética.
Y aquí es donde quiero compartir contigo una técnica ancestral que muy pocas personas conocen, una práctica que ha sido guardada celosamente por las escuelas de misterios más antiguas de la humanidad. Esta técnica se llama el sellado de los 7 portales del alma. Fue desarrollada por los sacerdotes del antiguo Egipto, específicamente para proteger a las almas que servían como intermediarias entre el mundo físico y los planos superiores. La técnica consiste en crear sellos energéticos en 7 puntos específicos del cuerpo sutil que actúan como filtros, permitiendo que las energías elevadas fluyan libremente mientras bloquean las energías densas o negativas. Para realizar esta técnica, debes encontrar un momento de silencio total, preferiblemente durante las horas previas al amanecer, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Coloca tu mano derecha sobre tu corazón y visualiza una luz dorada que comienza a expandirse desde este centro. Esta luz no es solo una imagen mental, sino una realidad energética que estás activando a través de tu intención pura. Ahora, imagina que esta luz dorada se divide en 7 rayos que se dirigen hacia los 7 chakras principales. Pero en lugar de simplemente iluminar estos centros, la luz comienza a tejer alrededor de cada uno de ellos una rejilla de protección cristalina. Cada rejilla tiene un patrón geométrico específico que actúa como un filtro selectivo, permitiendo solo el paso de energías que estén en armonía con tu propósito espiritual. Mientras realizas esta visualización, repite internamente: soy un canal de luz divina, soy protegido por la sabiduría ancestral, soy un servidor de la evolución cósmica. Estas palabras no son simplemente afirmaciones, sino códigos energéticos que activan memorias celulares profundas de tu verdadera identidad espiritual. La práctica completa debe realizarse durante 21 días consecutivos, preferiblemente a la misma hora cada día. Después de este periodo, los sellos energéticos se habrán integrado completamente en tu campo áurico, proporcionándote una protección constante que no requerirá mantenimiento consciente. Pero recuerda, esta técnica no debe ser utilizada para aislarte del mundo, sino para permitirte interactuar con él desde un lugar de fortaleza espiritual. Eres una de las almas más valiosas que el universo ha enviado a este planeta en este momento crucial de la historia humana. Tu resistencia inicial a la encarnación no fue una falla, sino una preparación. Ahora es tiempo de abrazar completamente tu misión y convertirte en el faro de luz que el mundo necesita. Si estas palabras han resonado profundamente en tu alma, si has sentido ese reconocimiento que va más allá de la mente, entonces te invito a que hagas algo importante. Comparte este mensaje con otros que puedan estar experimentando esta misma búsqueda espiritual. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo contenido que nutra tu crecimiento espiritual. Pero más importante aún, toma un momento ahora mismo para reconocer en silencio la valentía que tuviste al decidir regresar a este mundo. Eres exactamente quien se suponía que debías ser, exactamente cuando se suponía que debías estar aquí.